Muévete, basura inútil del gueto. La mano de Richard Sterling estalla contra el rostro de Dorothy Washington. La taza de café de la anciana sale volando de la mesa y se hace añicos en el suelo. Todos los clientes se quedan paralizados. Los teléfonos emergen de los bolsillos. Dorothy se toca la mejilla ardiente, pero no llora. Sus ojos firmes se encuentran con la mirada desafiante de Sterling sin una pizca de miedo. Algo en su calma lo desconcierta. Sterling se arregla la corbata cara, satisfecho. Pero Dorothy Washington no es nadie. La forma en que los otros clientes la miran con respeto. Sterling no tiene idea de lo que acaba de poner en marcha, porque Dorothy tiene un hijo. Y cuando Vincent Washington se entere de lo que le ocurrió hoy a su madre, el cómodo mundo de Richard Sterling comenzará a derrumbarse de maneras que jamás imaginó posibles. ¿Alguna vez has visto a alguien destruir su futuro en un solo instante de pura arrogancia? La rutina matutina de Dorothy Washington nunca cambiaba. A las 6:30 en punto se levantaba de la cama en su modesto apartamento, con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas de encaje que ella misma había cosido 40 años atrás. El espacio reflejaba toda una vida de decisiones cuidadosas. Fotografías familiares dispuestas con precisión sobre la repisa. Flores frescas de su jardín junto a la ventana. Estantes llenos de libros que hablaban de una mente educada. Las fotografías contaban historias deliberadas. Dorothy con toga y birrete, sosteniendo su doctorado en educación. Dorothy con Samuel, su difunto esposo, bailando en la celebración de su aniversario. Y de manera más destacada, fotos recientes de su hijo Vincent en cenas formales, galas benéficas, conferencias empresariales. Siempre impecablemente vestido, siempre imponiendo respeto a todos a su alrededor. Sus vecinos sabían que Vincent era exitoso, muy exitoso. Dorothy mantenía los detalles convenientemente vagos. Algo en los negocios, decía con orgullo maternal. Reuniones importantes, grandes responsabilidades. Un trabajo que requería trajes caros y autos privados. A las 8 en punto, sonó el teléfono. Buenos días, mamá. ¿Dormiste bien? La voz de Vincent llevaba una calidez reservada solo para la familia. Dorothy sonrió y se acomodó en su sillón favorito como una niña. Cariño, ¿cómo te trata el trabajo? No me puedo quejar. Los negocios son los negocios. ¿Tienes planes hoy? Almuerzo con Helen en Rosie's. Nuestra tradición habitual de los martes. Una pausa. Vincent siempre se preocupaba cuando ella salía sola, aunque Dorothy nunca entendió por qué. El vecindario era perfectamente seguro, lleno de personas que la conocían desde hacía décadas. Mamá, ¿sabes que podría arreglarte algo mejor? Salones privados, personal de servicio adecuado, lugares más acordes a tu nivel. Dorothy soltó una risita. Vincent Washington, te crié mejor que eso. La gente buena importa más que los lugares elegantes. Rosie's tiene buena comida y buenos corazones. Sí, mamá, solo ten cuidado ahí fuera, ¿de acuerdo? La gente no siempre es lo que parece. Estaré bien, cariño. Te preocupas demasiado por tu vieja madre. Es mi trabajo preocuparme. Te quiero, mamá. La llamada terminó de forma abrupta. Vincent nunca se extendía por teléfono, ni siquiera con la familia. Los hombres exitosos operaban con horarios ajustados. Dorothy lo entendía. Decisiones importantes, reuniones cruciales que exigían atención. Al otro lado de la ciudad, la mañana de Richard Sterling se desarrollaba en marcado contraste. Su oficina tipo penthouse ocupaba todo el piso 42 de la torre más prestigiosa del centro financiero. Ventanales de piso a techo ofrecían una vista dominante del distrito financiero extendiéndose abajo. Suelos de mármol italiano reflejaban la luz de candelabros de cristal. Los muebles de cuero costaban más de lo que muchas familias ganaban en un año. Sterling permanecía de pie frente a las ventanas como un general inspeccionando territorio conquistado. Su reflejo le devolvía la mirada. Cabello perfectamente peinado, traje hecho a medida, un Rolex de oro captando la luz de la mañana. Cada detalle calculado para proyectar superioridad, dominio, un éxito intocable. Su asistente, Jennifer, se acercó con cautela, sabiendo que el humor de Sterling podía volverse violento sin previo aviso. Señor, los archivos de su cita de las 10:00 ya están listos.
La señora Carter también llamó para solicitar reprogramar su consulta. La expresión de Stirling se ensombreció de inmediato. ¿La señora Carter? Esa mujer con acento fuerte que apenas puede hilvanar una frase coherente en inglés. Dile a gente como ella que domine la comunicación básica antes de desperdiciar mi valioso tiempo. Señor, en realidad habla 5 idiomas con fluidez y dirige 3 empresas tecnológicas exitosas. Su portafolio es bastante impresionante. No me importa si dirige 50 empresas. La imagen lo es todo en esta profesión, Jennifer. Mi reputación depende de mantener una clientela adecuada. El tipo de personas que encajan en establecimientos como este, que entienden la calidad y la clase. Ese era el universo cuidadosamente construido de Sterling. El éxito se medía por cuántas personas podías descartar como inferiores. El poder se definía por no considerar jamás las dificultades, los sueños ni la humanidad básica de los demás. Había construido su carrera defendiendo a corporaciones ricas frente a demandas por discriminación, asegurándose de que los poderosos siguieran siendo intocables mientras los vulnerables permanecían aplastados. Su teléfono mostraba notificaciones de noticias, videos de brutalidad policial volviéndose virales, reportajes de investigación que exponían el racismo sistémico en las prácticas de contratación, audiencias del Congreso sobre crímenes de odio. Sterling pasaba cada historia con una indiferencia ensayada. Esos problemas pertenecían a otras personas, personas cuya existencia consideraba completamente irrelevante para su prosperidad continua. Mientras tanto, el Rosie's Diner bullía con los preparativos para otro concurrido servicio de almuerzo. María Santos había heredado el local de su padre, continuando 3 décadas de servicio al vecindario con una calidez genuina. Obreros de la construcción tomaban desayunos rápidos antes de ir a las obras. Empleados de oficina escapaban de cafeterías corporativas estériles en busca de conversación real y comida casera. Clientes mayores que acudían desde que las puertas se abrieron por primera vez. Dorothy Washington reinaba como la realeza no oficial del barrio. Cada martes al mediodía llegaba con Helen Morrison de su iglesia. El mismo reservado en la esquina, los mismos pedidos suaves, las mismas conversaciones que de algún modo hacían que todos los que estaban cerca se sintieran más en paz. María siempre lo preparaba todo de manera especial. La mesa 6 se limpiaba 2 veces. Vajilla buena, servilletas frescas, pequeños arreglos florales. El respeto no era una estrategia comercial calculada. Se había ganado a lo largo de años de la silenciosa bondad de Dorothy, de su misteriosa capacidad para resolver problemas imposibles para familias en apuros. Cuando el padre de María sufrió su derrame cerebral, Dorothy organizó entregas de comida y visitas al hospital. Cuando el diner se enfrentó al desalojo por parte de promotores corporativos, Dorothy de algún modo consiguió un abogado que se encargó de todo de manera pro bono, sin pedir pago alguno, salvo la satisfacción de ayudar a buena gente. Nadie cuestionó cómo Dorothy lograba que esas conexiones se materializaran. Su hijo Vincent debía de haber desarrollado una red bastante impresionante gracias a su éxito empresarial. En el reservado de la esquina, un hombre bien vestido estaba sentado leyendo periódicos financieros. El café se le enfriaba mientras observaba en silencio a cada persona que entraba o salía. Algunos hábitos profesionales nunca se desvanecen, independientemente de la jubilación oficial de trabajos peligrosos. El choque comenzó con algo tan simple como un codazo. Dorothy acababa de acomodarse en su reservado favorito cuando Richard Sterling irrumpió por la puerta principal del Rosie's, como un hombre en guerra con el universo. Su traje Armani estaba arrugado por las frustraciones de la mañana. Una multa de estacionamiento de algún agente demasiado entusiasta, retrasos en la construcción que lo habían hecho llegar 20 minutos tarde. Un barista de cafetería que claramente nunca había aprendido el servicio adecuado al cliente. Sterling recorrió el diner con un disgusto apenas disimulado. Asientos de vinilo agrietado, menús plastificados, el olor a grasa y a trabajo honesto flotando en el aire. No era su restaurante habitual, pero su establecimiento preferido estaba completamente reservado. Tendría que soportar mezclarse con la gente común. María Santos se acercó con cortesía profesional, pese a percibir que se avecinaban problemas. «Buenas tardes, oh señor. ¿Mesa para uno, obviamente?», espetó Stirling, sin molestarse en mirarla.
En algún lugar limpio, si es que existe algo así en este sitio. Y la necesito rápido. Tengo reuniones importantes esta tarde. María contuvo su respuesta y lo condujo a una mesa cerca del reservado de Dorothy. Sterling se dejó caer en el asiento y de inmediato sacó su teléfono para hacer público su desagrado a través de una serie de mensajes de texto agresivos. Dorothy estaba sentada tranquilamente con Helen, su conversación fluyendo como un arroyo apacible. Helen estaba describiendo la aceptación universitaria de su nieto cuando Dorothy estiró la mano hacia el azucarero. Su codo, moviéndose con la precisión cuidadosa de alguien que ha aprendido a ser consciente en espacios reducidos, apenas rozó el maletín de Stirling que descansaba en la mesa contigua. El contacto fue ligerísimo, casi imperceptible, pero suficiente para volcar la enorme taza de café de Stirling. El líquido marrón se derramó sobre su maletín, empapando el caro cuero y formando charcos alrededor de documentos legales esparcidos. Stirling observó horrorizado cómo el café calaba contratos, declaraciones, expedientes de casos que representaban semanas de horas facturables. ¿Qué demonios?, estalló Stirling, poniéndose de pie de un salto. Todo el comedor quedó en silencio. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Los tenedores quedaron suspendidos a medio camino de las bocas. Todas las miradas se volvieron hacia el drama que se desarrollaba. Dorothy empezó de inmediato a buscar servilletas. Dios mío, lo siento muchísimo. Déjeme ayudarle a limpiar eso. Pero Sterling estaba fuera de sí. Las frustraciones acumuladas de la mañana, su sensación de superioridad, su creencia fundamental de que personas como Dorothy existían únicamente para incomodar a personas como él, todo confluyó en una rabia pura, sin diluir. «Vieja torpe», escupió. «Mire lo que ha hecho». La mano de Dorothy se congeló, las servilletas apretadas en sus dedos curtidos. Helen jadeó. María empezó a acercarse a la mesa, pero la voz de Sterling cortó el aire como una cuchilla. «Estos documentos valen más de lo que usted verá en toda su patética vida. ¿Tiene idea de cuánto me ha costado esto?» Dorothy se irguió lentamente, con la dignidad intacta pese a la humillación pública. «Señor, fue claramente un accidente. Con gusto pagaré cualquier costo de limpieza». «¿Costos de limpieza?» La voz de Stirling se elevó casi hasta un chillido. «Estos son documentos legales irreemplazables. Contratos con empresas del Fortune 500. Casos que determinan si los verdaderos estadounidenses conservan sus empleos o los pierden a manos de los de su calaña». El trasfondo racial era inconfundible. Varios clientes empezaron a sacar sus teléfonos, presintiendo que se estaba gestando algo digno de noticia. La voz de Dorothy permaneció firme. «Entiendo que esté molesto, pero no hay necesidad de ese tipo de lenguaje. No me diga qué lenguaje usar». Sterling dio un paso adelante, erguido sobre la figura sentada de Dorothy. «Ustedes necesitan aprender cuál es su lugar. Esto es lo que pasa cuando se deja entrar a cualquiera en establecimientos decentes». Helen Morrison, de 78 años y directora escolar jubilada, encontró su voz. «Joven, está siendo completamente irrazonable. Los accidentes ocurren». Sterling se volvió hacia ella. «Y usted también puede cerrar la boca. No necesito lecciones de reinas del bienestar sobre comportamiento razonable». Fue entonces cuando los teléfonos empezaron a salir de los bolsillos por todo el comedor. Los insultos raciales ya eran inconfundibles, imposibles de malinterpretar o excusar. María Santos ya había oído suficiente. «Señor, voy a tener que pedirle que baje la voz o que abandone mi establecimiento». Stirling volcó su furia sobre María. «¿Su establecimiento? ¿Este tugurio grasiento? Debería darme las gracias por siquiera poner un pie aquí. Gente como yo es la única razón por la que lugares como este siguen abiertos». Dorothy se levantó despacio, con movimientos deliberados y controlados. Con sus 1,63 de estatura todavía tenía que alzar la vista hacia los casi 1,83 de Sterling. Pero había algo en su postura que imponía atención. «Señor, me he disculpado sinceramente por un error honesto. He ofrecido reparar cualquier daño, pero no me sentaré aquí a permitir que se dirija a mí, a mi amiga o a esta encantadora dueña del negocio con semejante falta de respeto». El rostro de Stirling se deformó de rabia. La idea de que esta nadie, esta insignificante anciana negra, se atreviera a enfrentarlo, se atreviera a darle lecciones sobre respeto,
estaba más allá de su comprensión. Siéntese y cállese, o me aseguraré de que se arrepienta de haber salido del proyecto de vivienda gubernamental que la parió. La voz de Dorothy permaneció firme como el granito. Tengo todo el derecho a estar en este restaurante. He sido clienta aquí por más tiempo del que usted probablemente sabe que existe este barrio. Soy contribuyente, miembro de la comunidad y un ser humano que merece la cortesía básica. Seres humanos. La risa de Stirling fue fea, cortante. No eres más que una carga para la sociedad. Tú y toda tu raza inútil. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Las cámaras de los teléfonos captaron cada sílaba. En la cabina del rincón, el hombre bien vestido había dejado de fingir que leía el periódico. Dorothy se irguió hasta alcanzar toda su estatura, irradiando una dignidad que hacía que la ropa cara de Stirling pareciera bisutería. Joven, claramente no sabe con quién está hablando. Sé exactamente quién es usted, gruñó Stirling. No es nadie. Una nadie de ningún lugar, sin nada, que no le importa absolutamente a nadie. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces la mano de Sterling se movió. Agarró la muñeca de Dorothy, hundiendo los dedos en su piel fina, con la fuerza suficiente para dejar marcas. Se va a sentar, va a cerrar la boca y va a pensar cómo va a pagar por lo que ha destruido. Dorothy bajó la mirada hacia la mano que le apretaba la muñeca y luego volvió a alzarla hacia su rostro. Señor, necesita soltarme ahora mismo. La soltaré cuando muestre el respeto adecuado a sus superiores. Helen Morrison ya estaba de pie. Suéltela de inmediato. María Santos se acercó más, con el teléfono móvil en la mano. Señor, si no la suelta inmediatamente, voy a llamar a la policía. Pero Stirling estaba más allá de toda razón, más allá de cualquier consideración de las consecuencias. La cafeína, el estrés, la ira fundamental que provenía de toda una vida, creyendo que el mundo le debía deferencia, todo se cristalizó en ese momento. Cuando Dorothy intentó liberar su muñeca, cuando lo miró con esos ojos tranquilos, sin miedo, que sugerían que había enfrentado monstruos mucho más grandes que Richard Stirling, algo dentro de él se quebró por completo. Su mano libre se alzó con rapidez. La bofetada resonó en el comedor como un disparo. La cabeza de Dorothy se giró bruscamente hacia un lado. Las servilletas manchadas de café cayeron al suelo. Su anillo de bodas, el anillo de Samuel, usado durante 52 años, salió volando de su dedo y rodó por el linóleo hasta detenerse contra un par de costosos zapatos italianos de cuero en la cabina del rincón. Durante un latido de corazón, nadie se movió. Luego estalló el caos. Los clientes se pusieron de pie de un salto, teléfonos en alto, grabándolo todo. María Santos ya estaba marcando el 911. Helen Morrison corrió hacia Dorothy, con lágrimas corriéndole por el rostro. Pero Dorothy Washington no lloró. Se tocó la mejilla donde la palma de Stirling había golpeado y sintió el calor extendiéndose por su piel oscura. Miró a Richard Stirling con algo que no era miedo, no era ira, ni siquiera sorpresa. Era lástima. No tiene idea de lo que acaba de hacer, dijo en voz baja. Stirling se acomodó la corbata, respirando con dificultad, pero con una satisfacción evidente. Otro don nadie puesto en su lugar. Otra lección impartida sobre el orden natural de las cosas. No tenía idea de que, en la cabina del rincón, el lugarteniente de mayor confianza de Vincent Washington ya estaba marcando a toda velocidad un número que lo cambiaría todo. El hombre de los zapatos caros recogió el anillo de Dorothy y lo guardó cuidadosamente en el bolsillo. ¿Prueba quizá? ¿O tal vez solo algo para devolverle a la mujer que su jefe amaba más que a la vida misma? Para cuando las primeras sirenas de la policía se hicieron audibles a lo lejos, a Richard Stirling le quedaban exactamente 18 horas creyéndose intocable. El sargento Mike Rodríguez llegó al diner de Rosie esperando otra llamada rutinaria por disturbios. En su lugar, encontró una docena de teléfonos aún grabando y una atmósfera espesa de tensión. Stirling tomó el control de inmediato. Oficial, gracias a Dios que está aquí. Fui atacado por esta gente mientras disfrutaba de un almuerzo tranquilo. Mostró sus credenciales legales con soltura ensayada. Richard Stirling, socio principal de Crawford Sterling and Associates. Esa mujer destruyó deliberadamente mi propiedad y se volvió violenta cuando solicité una compensación.
Rodríguez recorrió la escena con la mirada. Todos los testigos compartían la misma expresión. Disgusto, dirigido directamente a Stirling. No era lo habitual cuando alguien afirmaba ser la víctima. Señor, retroceda y permítame evaluar la situación. Stirling mencionó nombres sin ningún pudor. El capitán detective Morrison es amigo personal mío. Aquí tienes la traducción al español, cuidando el tono, el ritmo narrativo y el sentido original sin perder matices. El comisionado Walsh frecuenta mi club de campo. Confío en que esto se manejará de manera adecuada. Dorothy dio su declaración con una dignidad serena, a pesar de la mejilla hinchada. Cuando le pidieron contactos de emergencia, entregó una elegante tarjeta de presentación. Debe notificarse a mi hijo Vincent. Vincent Washington, consultor privado. Rodríguez notó el costoso cartón de la tarjeta. El misterioso cargo. ¿Consultoría de qué tipo, señora? ¿Eh? La sonrisa de Dorothy fue enigmática. Consultoría empresarial. Ayuda a la gente a resolver problemas. En menos de una hora, un video borroso grabado con un celular llegó a las redes sociales. El hashtag Justicia para Dorothy comenzó a ser tendencia. Los usuarios identificaron rápidamente a Sterling, publicando el sitio web de su bufete y sus recientes victorias judiciales, defendiendo a corporaciones contra demandas por discriminación. La ironía no pasó desapercibida para nadie. La oficina de Sterling entró en modo crisis. Los socios convocaron reuniones de emergencia mientras los clientes llamaban preocupados, pero Sterling se mantenía confiado. Esto se va a olvidar. A veces a la gente le dan una bofetada por faltar al respeto. La gente entiende que las acciones tienen consecuencias. Mientras tanto, Dorothy hizo una llamada discreta. Vincent, cariño, tuve un pequeño problema hoy durante el almuerzo. La voz cambió al instante. El empresario ocupado fue reemplazado por algo mucho más enfocado. ¿Qué tipo de problema, mamá? ¿Estás herida? Un malentendido con otro cliente. Se molestó por un café derramado y, bueno, me golpeó. 3 segundos de silencio mortal. ¿Te golpeó? Solo una mejilla amoratada. La policía está aquí. Hubo testigos. Pensé que debías saberlo. ¿Cómo se llama? Richard Sterling. Algún tipo de abogado. Otro silencio, más largo esta vez. Mamá, escucha con atención. No hables con la prensa sin que yo esté presente. No firmes nada. Me encargo de esto ahora. Estoy bien, Vincent. No necesitas involucrarte. La respuesta fue absoluta, definitiva. Alguien te puso las manos encima. Esto ahora es negocio. Sterling fue acusado de agresión, pero quedó en libertad. Procedimiento estándar para infractores primerizos. Esa misma noche publicó en redes sociales, presentándose como víctima de un intento de extorsión y quejándose de los excesos de la corrección política. Sus seguidores acudieron en su defensa, compartiendo sus propias historias y elogiando a Sterling por enfrentarse a traficantes de victimismo racial. La Cámara de Eco reforzó su confianza. Unas semanas de polémica menor, quizá algo de capacitación en sensibilidad, y todo volvería a la normalidad. Sterling había pasado su carrera entendiendo las dinámicas del poder, sabiendo qué personas importaban y cuáles podían ignorarse sin consecuencias. Calculó que Dorothy Washington pertenecía a la segunda categoría. Fue el error de cálculo más caro de su vida. Mientras Sterling dormía plácidamente, ciertas llamadas telefónicas se hacían por toda la ciudad. Conversaciones discretas entre personas que debían favores, que recordaban deudas, que entendían que a la familia de Vincent Washington no se la tocaba. El sistema estaba a punto de funcionar de una manera muy distinta a la que Richard Sterling esperaba. Vincent Washington estaba sentado en la sala trasera de Torinos, el restaurante más exclusivo del distrito financiero de la ciudad. La reunión semanal parecía cualquier cena de alto nivel. Trajes caros, conversaciones en voz baja, el tipo de encuentro donde las fortunas se crean y se destruyen con un apretón de manos. Excepto que no eran ejecutivos de Fortune 500. Vincent presidía la cabecera de la mesa con una autoridad silenciosa. A su derecha estaba Tommy, el pez, Marconi, que controlaba los muelles. A su izquierda, María de Luca, encargada de los negocios legítimos de la familia. Alrededor de la mesa, lugartenientes, asesores, ejecutores, todos esperando la palabra de Vincent sobre disputas territoriales,
reparto de ganancias y las 100 decisiones diarias que mantenían funcionando sin problemas a la familia criminal Washington. Vincent Washington no solo era exitoso, era el jefe, el hombre que controlaba la mitad de la economía clandestina de la ciudad y mantenía una disciplina de hierro sobre una organización que se extendía desde el puerto hasta los suburbios. Su teléfono vibró en medio de una discusión sobre un contrato de construcción. Vincent miró la pantalla. «Mamá», y se puso de pie de inmediato. «Disculpen», dijo en voz baja, y la sala quedó en silencio. Cuando Vincent Washington atendía una llamada de su madre, todo lo demás se detenía. Entró en la oficina contigua, cerrando la puerta tras de sí. «Mamá, ¿qué pasa?». La voz de Dorothy resonó a través del altavoz, medida y serena. «A pesar de todo, hoy tuve un pequeño problema durante el almuerzo. Un hombre se molestó por un poco de café derramado y me golpeó. La temperatura en la habitación pareció bajar 20 grados. ¿Te golpeó?». La voz de Vincent se mantuvo controlada, pero todos en la habitación contigua pudieron percibir el cambio de tono a través de las paredes. «Se llama Richard Sterling. Algún tipo de abogado». Vincent cerró los ojos, procesando la información con la precisión metódica que lo había convertido en el hombre más temido de 3 estados. Alguien había puesto las manos sobre Dorothy Washington. Alguien estaba a punto de aprender por qué ese era el error más peligroso de su vida. «Mamá, ¿estás herida? ¿Necesitas atención médica?». «Solo un moretón en la mejilla, cariño. Helen está conmigo». Y la policía fue muy profesional. La mente de Vincent ya estaba trabajando, calculando respuestas, midiendo consecuencias. El viejo Vincent, el que había crecido en esas calles, que se había ganado su posición mediante la violencia y la intimidación, quería una represalia inmediata y brutal. Pero Dorothy lo había criado mejor que eso. «Mamá, escúchame con atención. No hables con ningún periodista. No firmes nada y no te preocupes por ese tal Sterling. Yo me encargaré de todo. Vincent, cariño, no necesitas meterte en este lío». «Mamá». La palabra llevaba una finalidad absoluta. Alguien te puso las manos encima. Esto dejó de ser un lío en el momento en que tomó esa decisión. Vincent terminó la llamada y permaneció inmóvil durante 30 segundos, mirando su reflejo en la ventana de la oficina. La ciudad se extendía a sus pies. Su ciudad, donde su palabra era ley y su protección lo significaba todo. Abrió la puerta y regresó al comedor. 8 pares de ojos lo observaron con la atención de soldados esperando órdenes de su general. «Cambio de planes», anunció Vincent. «Tommy, necesito todo lo que puedas encontrar sobre un abogado llamado Richard Sterling. Antecedentes completos, finanzas, familia, enemigos, debilidades. Lo quiero en 2 horas». Tommy asintió ya sacando su teléfono. «¿Qué tipo de abogado, jefe? Del tipo que cree que puede abofetear a mi madre y salir caminando». La reacción fue inmediata. Las sillas se movieron bruscamente. Las manos fueron hacia armas ocultas. El rostro de María de Luca palideció. «Jefe», dijo con cuidado, «solo diga la palabra». Vincent levantó una mano y la sala se congeló. Por eso comandaba una lealtad absoluta. No solo por su capacidad para la violencia, sino por su habilidad para controlarla. «Esto lo hacemos bien. Mamá quiere justicia, no venganza. Usamos el sistema, pero nos aseguramos de que el sistema funcione como debe». Al otro lado de la ciudad, Richard Sterling disfrutaba de una cena celebratoria en su club campestre, entreteniendo a otros socios con su versión de los hechos del día. Había convertido a la anciana en una oportunista interesada y asimismo en la víctima de un intento de extorsión. Su audiencia se lo creyó todo. Esa era su gente. Ricos, blancos, convencidos de que los problemas del mundo se debían a la incapacidad de otros para saber cuál era su lugar. Sterling no tenía idea de que, en ese mismo momento, su nombre estaba siendo investigado por algunos de los investigadores más minuciosos que el dinero podía comprar. Personas especializadas en encontrar puntos de presión que entendían que todo el mundo tiene secretos dignos de ser protegidos. En menos de 1 hora, Vincent tenía un expediente completo. Los problemas financieros de Sterling, ocultos a sus socios pero devastadores. Su patrón de discriminación. Demandas siempre resueltas discretamente fuera de los tribunales.
sus deudas de juego con personas poco pacientes a la hora de cobrar. Y lo más importante, Stirling le debía dinero a Michael Big Mike Torino, que casualmente era primo de Vincent. La ironía rozaba lo poético. Vincent hizo su primera llamada a la fiscal del distrito, Margaret Carter. Se conocían desde la infancia. Ella había crecido a 3 manzanas de la casa de los Washington y había asistido a las clases de escuela dominical de Dorothy durante 5 años. Maggie, soy Vincent. Tenemos que hablar. La voz de Carter se volvió cautelosa de inmediato. Vincent, no puedo hablar contigo sobre casos en curso. Es sobre mi madre. Una pausa. Carter sabía exactamente quién era Dorothy Washington, lo que significaba para el vecindario, para Vincent. ¿Está bien? Alguien la agredió hoy, Richard Sterling. Necesito saber si este caso recibirá la atención adecuada. Vincent, sabes que no puedo prometer un trato especial. No estoy pidiendo un trato especial, Maggie. Estoy pidiendo justicia. La clase de justicia en la que mi madre nos enseñó a creer a los dos. Chen permaneció en silencio durante un largo momento. Le debía su beca de la Facultad de Derecho a una carta de recomendación que Dorothy había escrito hacía 15 años. Dorothy Washington había creído en ella cuando nadie más lo hizo. Envíame el número del expediente. Lo revisaré personalmente. La segunda llamada de Vincent fue al comisionado de policía Frank Walsh, otra vieja conexión del barrio. Alguien que recordaba cuando Dorothy Washington había organizado patrullas comunitarias que mantenían seguras sus calles. La tercera llamada fue a la jueza Patricia Martínez, quien había conseguido su primer empleo legal gracias a una recomendación que Dorothy había gestionado. Uno por uno, Vincent contactó a personas que le debían a Dorothy Washington una deuda de gratitud, no de corrupción. Algo más profundo, algo ganado a lo largo de décadas de bondad silenciosa, de creer en las personas antes de que ellas creyeran en sí mismas. Para la medianoche, el caso por agresión de Richard Sterling había sido marcado para revisión prioritaria. No por ninguna influencia ilegal, sino porque Dorothy Washington había pasado 50 años construyendo una comunidad de personas que recordaban la fe que ella había depositado en ellas. Vincent Washington inspiraba miedo en todo el mundo criminal, pero Dorothy Washington inspiraba algo mucho más poderoso: respeto en el mundo legítimo. Sterling se fue a dormir confiado en que sus contactos lo protegerían. No tenía idea de que las conexiones de Dorothy eran más profundas, llegaban más alto y valían mucho más que sus membresías en clubes campestres y sus amistades de golf. El hombre más peligroso de la ciudad estaba a punto de enseñarle a Richard Sterling la diferencia entre poder e influencia, entre miedo y respeto, entre lo que el dinero puede comprar y lo que el carácter se gana. La fiscal de distrito Margaret Carter llegó a su oficina a las 6 de la mañana, 2 horas antes de su horario habitual. El expediente del caso Sterling estaba sobre su escritorio, marcado para revisión inmediata. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano, el día en que sus obligaciones profesionales se cruzarían con su lealtad personal a Dorothy Washington. Chen abrió el expediente con la precisión metódica que la había convertido en la fiscal de distrito más joven en la historia de la ciudad. Grabaciones de cámaras corporales, declaraciones de testigos, videos de teléfonos móviles desde múltiples ángulos. La evidencia era abrumadora, pero eso no era lo que la inquietaba. Lo que la inquietaba era la llamada telefónica que había recibido a medianoche de Vincent Washington. Había crecido a 3 manzanas de la casa de los Washington y había asistido a las clases dominicales de Dorothy todas las semanas durante 5 años. Cuando el padre de Carter perdió su empleo en la fábrica, Dorothy había organizado discretamente sesiones de tutoría y había escrito la carta de recomendación que le aseguró a Carter una beca completa para la Facultad de Derecho. Dorothy Washington había creído en ella antes de que ella creyera en sí misma. Ahora Vincent estaba cobrando esa deuda, no mediante amenazas ni intimidación, sino a través de algo mucho más poderoso: la simple petición de que la justicia se aplicara como corresponde. Chen tomó el teléfono y marcó al fiscal adjunto James Rodríguez. James, necesito que vengas a mi oficina de inmediato. Trae el caso de agresión de Sterling. Rodríguez llegó en 20 minutos, café en mano y preguntas en la mirada. Señora, parece un caso de agresión bastante directo. ¿Por qué la revisión prioritaria? Porque Richard Sterling tiene un patrón,
respondió Carter, extendiendo documentos sobre la mesa de conferencias. He estado revisando su historial. 3 incidentes previos, todos resueltos fuera de los tribunales, todos con demandantes de minorías. Le entregó a Rodríguez una carpeta gruesa. Demandas por discriminación laboral en las que Stirling representó a las corporaciones demandadas. Quejas por ambiente laboral hostil que misteriosamente desaparecieron. Casos de acoso sexual que nunca llegaron a juicio. Rodríguez silbó suavemente. Ha estado usando su posición para silenciar a las víctimas. Y ahora él es el perpetrador. James, quiero que construyas este caso como si fuera el juicio más importante de tu carrera. Porque si no detenemos a Stirling ahora, Dorothy Washington no será su última víctima. Chen no mencionó su conexión personal con Dorothy. No hacía falta. Las pruebas hablaban por sí solas. Al otro lado de la ciudad, el comisionado de policía Frank Walsh mantenía una conversación similar con la capitana de detectives Sarah Morrison. Capitana, quiero que usted supervise personalmente la investigación de Stirling. Recursos completos, total transparencia, todo conforme al reglamento. Morrison frunció el ceño. Señor, esto es una agresión menor. Normalmente no asignamos capitanes de detectives a... Richard Stirling agredió a una mujer de 72 años delante de testigos, la interrumpió Walsh. Este caso va a atraer atención mediática, escrutinio comunitario y supervisión federal. Si lo manejamos mal, quiero que se maneje bien. Walsh tenía sus propias razones para implicarse personalmente. 20 años atrás, cuando era un policía novato que luchaba con TEPT por su servicio militar, Dorothy Washington había organizado apoyo comunitario que literalmente salvó su carrera. Lo había puesto en contacto con servicios de orientación psicológica y había dado fe de su carácter cuando asuntos internos consideraba medidas disciplinarias. Dorothy Washington le había dado una segunda oportunidad cuando nadie más lo hizo. Morrison reunió a un equipo de detectives veteranos y comenzó a reexaminar cada pieza de evidencia. Las grabaciones de las cámaras corporales revelaron las mentiras iniciales de Stirling a los agentes que acudieron al lugar. Las declaraciones de los testigos dibujaban un cuadro claro de acoso racial en escalada. Los videos de teléfonos móviles capturaron cada insulto, cada amenaza, cada momento de humillación que había infligido a Dorothy. Pero lo más dañino fue la propia actividad de Stirling en redes sociales. Sus publicaciones de esa noche, alardeando de poner en su sitio a minorías entituladas, presumiendo de sus contactos, de cómo lo protegían de las consecuencias. Stirling había documentado su propio crimen de odio. Mientras tanto, en Crawford, Stirling and Associates, los socios senior del bufete descubrían el verdadero alcance de su exposición. El socio director, Harrison Crawford, se sentó en una sesión de emergencia con los demás socios fundadores, revisando el historial de casos de Stirling con creciente horror. Señores, tenemos un problema, anunció Crawford. Las acciones de Richard han creado responsabilidad para todo el bufete. Nuestro seguro por mala praxis no cubre crímenes de odio. Nuestros clientes corporativos ya están haciendo preguntas. El socio Thomas Wakefield abrió la cobertura informativa en su tableta. El video tiene 2 millones de visualizaciones. El hashtag Justicia para Dorothy es tendencia nacional. Nuestro mayor cliente acaba de cancelar su contrato. Tenemos que desvincularnos de Stirling de inmediato, declaró la socia Elizabeth Hayes. Emitan un comunicado condenando sus acciones. Anuncien su suspensión mientras dura la investigación. Pero ya era demasiado tarde. La gente de Vincent, Washington había estado ocupada durante toda la noche, haciendo llamadas, compartiendo información, asegurándose de que el historial de Stirling se hiciera público. Por la mañana, periodistas de investigación ya tenían su expediente disciplinario completo del Colegio Estatal de Abogados. Abogados laborales comenzaban a presentarse con relatos de sus tácticas de acoso. Antiguos clientes describían su comportamiento discriminatorio en declaraciones y escritos judiciales. La reputación cuidadosamente construida de Stirling se estaba derrumbando en tiempo real. A las 10 de la mañana, Stirling llegó a su oficina y encontró a guardias de seguridad esperándolo con cajas para sus pertenencias personales. ¿Qué demonios es esto?, exigió. Crawford estaba detrás de los guardias con el rostro severo. Richard,
Los socios han votado por unanimidad rescindir tu contrato, con efecto inmediato. Tus acciones han deshonrado a este bufete y nos han expuesto a demandas que no podemos permitirnos. No pueden despedirme. Soy socio fundador. Lee tu acuerdo de sociedad, Richard. La cláusula de moralidad es bastante específica sobre conductas que dañan la reputación del bufete. El rostro de Sterling se quedó pálido. Sin la protección del bufete, sin sus recursos ni sus conexiones, no era más que otro acusado enfrentándose a graves cargos penales. Harrison, hemos sido amigos durante 20 años. Mis clientes generan millones en ingresos. Sus antiguos clientes, todos han solicitado una nueva representación. Crawford le entregó una carta. Tiene una hora para desalojar su despacho. Seguridad lo escoltará fuera del edificio. Mientras Sterling empacaba sus objetos personales, su asistente, Jennifer, recibió decenas de llamadas. Periodistas, organizaciones de derechos civiles, investigadores federales que habían empezado a interesarse por su patrón de discriminación. El teléfono de Sterling no dejaba de vibrar con notificaciones. Clientes rescindiendo contratos, colegas tomando distancia, miembros del club de campo expresando preocupación por el estado de su membresía. El aislamiento social fue rápido y absoluto, pero Vincent Washington no había terminado. Esa misma tarde, Sterling recibió la visita de la agente del FBI, Patricia Valdés, quien investigaba violaciones a los derechos civiles en el mundo corporativo. Señor Sterling, nos gustaría hablar sobre su representación de Megalith Corporation en su demanda por discriminación. En concreto, sobre sus estrategias para silenciar a los demandantes pertenecientes a minorías. El abogado de Sterling le aconsejó invocar su derecho de la Quinta Enmienda, pero el daño ya estaba hecho. La investigación federal que había detonado la agresión a Dorothy se estaba ampliando a toda la carrera de Sterling. La jueza Patricia Martínez, al revisar el caso para la audiencia preliminar, señaló el historial de Sterling de utilizar tecnicismos legales para eludir responsabilidades. Esta vez se aseguraría de que se cumpliera cada requisito procesal y de que cada prueba fuera debidamente admitida. Sterling había construido su carrera explotando las debilidades del sistema. Ahora ese mismo sistema, guiado por personas que le debían su éxito a Dorothy Washington, estaba cerrando cada resquicio legal que él pudiera haber usado. Al caer la noche, Sterling se sentaba solo en su ático, viendo en las noticias la cobertura de su caída. La anciana negra a la que había despreciado como si no fuera nadie, había desencadenado, de algún modo, una respuesta coordinada que destruyó todo lo que había pasado décadas construyendo. Aún no entendía cómo había sucedido tan rápido, tan a fondo. Sterling no tenía idea de que Dorothy Washington había pasado 50 años invirtiendo en el futuro de las personas, creyendo en su potencial, ayudándolas a alcanzar el éxito mediante la educación, las oportunidades y la simple decencia humana. Vincent Washington imponía miedo mediante la violencia y la intimidación, pero Dorothy Washington ejercía algo infinitamente más poderoso: amor, lealtad y gratitud de cientos de personas cuyas vidas había tocado. Sterling creyó que había bofeteado a una anciana cualquiera. En realidad, había golpeado a la figura materna de la mitad de la estructura de poder de la ciudad. Jueces, fiscales, jefes policiales y líderes comunitarios que recordaban la fe que Dorothy había depositado en ellos cuando a nadie más le importaban. La investigación avanzaba con una rapidez y una minuciosidad sin precedentes, no por corrupción ni por presiones externas, sino porque personas que le debían todo a Dorothy Washington por fin podían saldar sus deudas, asegurándose de que la justicia se aplicara correctamente. El mundo de Sterling se desmoronaba exactamente como Vincent Washington lo había planeado. A través del sistema, con dignidad, usando los mismos principios de justicia que Dorothy había dedicado su vida a enseñar. El hombre más peligroso de la ciudad estaba cumpliendo la promesa hecha a su madre. Sterling enfrentaría las consecuencias por los canales legales, rodeado de personas que recordaban la bondad de Dorothy y la paciencia de Vincent. Pero la paciencia tenía límites, y Richard Sterling estaba a punto de aprender que hay errores que nunca pueden deshacerse, por muchas conexiones que uno crea tener. Y lo iba a hacer exactamente de la manera en que su madre le había enseñado, a través del sistema. Con dignidad,
utilizando los mismos principios de justicia que Dorothy Washington había defendido durante toda su vida. Sterling pensó que había abofeteado a una don nadie. En realidad, había golpeado a la madre del hombre más poderoso de la ciudad. Un hombre que había aprendido que la verdadera fuerza no provenía de la violencia, sino de saber cuándo y cómo utilizar todas las herramientas a su disposición. La cuenta regresiva hacia la destrucción de Richard Sterling había comenzado oficialmente. La sala del tribunal estaba abarrotada, más allá de su capacidad. Equipos de prensa llenaban el pasillo frente a la sala de la jueza Patricia Martínez, con sus cámaras captando a cada persona que entraba. Líderes de derechos civiles se sentaban junto a vecinos del barrio. Observadores federales vigilaban desde las últimas filas. El caso del pueblo contra Richard Sterling se había convertido en un símbolo de algo mucho más grande que un solo acto de violencia. Sterling entró por una puerta lateral, escoltado por su nuevo abogado, un defensor público llamado Michael Carter, quien había sacado la peor suerte cuando el equipo legal original de Sterling lo abandonó. El traje caro había desaparecido, sustituido por una chaqueta mal ajustada de una tienda de descuentos. La arrogante seguridad también se había ido, reemplazada por los hombros encorvados de un hombre que lo había perdido todo. En la primera fila del público estaba sentada Dorothy Washington, con su vestido de domingo impecable y planchado, su postura irradiando la dignidad silenciosa que la había sostenido durante 72 años de desafíos de la vida. A su lado, Helen Morrison le sostenía la mano en un gesto de apoyo silencioso. Y en el rincón del fondo, casi invisible entre la multitud, Vincent Washington observaba con la fría paciencia de un depredador que ya ha acorralado a su presa. Los ojos de Sterling se cruzaron con los de Vincent al otro lado de la sala. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, comprendió de verdad quién era el hijo de Dorothy Washington. El traje caro, la apariencia cuidadosamente cuidada, la forma en que el personal de seguridad del tribunal asentía con respeto al verlo pasar. Esto no era simplemente un empresario exitoso, era el hombre que poseía la mitad de la ciudad, que inspiraba miedo y respeto en igual medida, cuya protección Dorothy había tenido durante años sin siquiera saber que existía. La jueza Martínez llamó al orden en la sala. El pueblo contra Richard Sterling, caso número 2, 1024 CR 4751. Cargos por agresión en tercer grado, acoso agravado y violaciones de derechos civiles. El fiscal adjunto James Rodríguez se puso de pie para presentar el caso de la acusación. Durante las últimas 3 semanas, había construido un alegato que iba mucho más allá de un solo instante de violencia. Su señoría, el acusado no solo abofeteó a Dorothy Washington, cometió un crimen de odio contra un pilar de nuestra comunidad, utilizando insultos raciales y violencia física para aterrorizar a una mujer anciana cuyo único delito fue existir en un espacio que él creía reservado exclusivamente para personas como él. Rodríguez presentó las pruebas de manera metódica. Grabaciones de cámaras corporales que mostraban las mentiras de Sterling a la policía. Videos de teléfonos móviles que captaban cada insulto racial. Testimonios de testigos que describían el acoso creciente. Publicaciones del propio Sterling en redes sociales, jactándose del incidente. Pero la prueba más devastadora provenía del propio historial de Sterling. El acusado tiene un patrón de hostigamiento y discriminación contra minorías. 3 incidentes previos, múltiples demandas laborales en las que silenció a las víctimas mediante intimidación y maniobras legales. Esto no fue un estallido aislado de ira. Fue la culminación de una carrera construida sobre el racismo sistemático. El defensor público de Sterling, desbordado y con recursos limitados, solo pudo presentar objeciones débiles. Su señoría, mi cliente no tiene condenas penales previas. Esto fue un incidente aislado en un día particularmente estresante. La expresión de la jueza Martínez se mantuvo neutral, pero todos en la sala podían sentir su ira contenida. Había revisado el expediente completo de Sterling y había visto el patrón de conducta que las fuerzas del orden, de algún modo, habían pasado por alto durante décadas. Señor Carter, la ausencia de condenas penales no invalida 20 años de violaciones a los derechos civiles. Por favor, llame a su primer testigo.
Sterling subió al estrado para testificar en su propia defensa, una decisión que su abogado le había recomendado firmemente no tomar. Pero la arrogancia de Sterling permanecía intacta, a pesar de todo lo que le había sucedido. Señoría, yo fui la víctima ese día. La señora Washington destruyó documentos legales valiosos y luego se volvió hostil cuando solicité una compensación razonable. Puede que haya reaccionado con más fuerza de la necesaria, pero fui provocado. Rodríguez realizó el contrainterrogatorio con precisión quirúrgica. Señor Sterling, usted declaró que la señora Washington se volvió hostil. ¿Puede explicar al tribunal qué quiere decir con hostil? Se volvió confrontativa, se negó a asumir responsabilidad por sus actos. ¿Le levantó la voz? Bueno, no, pero ¿lo amenazó de alguna manera? No exactamente, pero su actitud era, señor Sterling, ¿sí o no? ¿Hizo Dorothy Washington algo agresivo hacia usted antes de que usted la golpeara? La pausa de Sterling se prolongó demasiado. Fue irrespetuosa. ¿Irrespetuosa cómo? Por existir en un restaurante que yo consideraba por encima de su condición. La objeción llegó demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Rodríguez continuó. Señor Sterling, usted utilizó la expresión ustedes en varias ocasiones durante este incidente. ¿A qué se refería con ustedes? Me refería a personas que no asumen responsabilidad por sus acciones. Por eso llamó a la señora Washington rata del gueto y reina del bienestar social. ¿Porque no asumía responsabilidad? La compostura de Sterling se quebró por completo. Estaba enfadado. Me costó miles de dólares en documentos arruinados. Documentos que estaban sin protección sobre una mesa de restaurante y sobre los cuales usted mismo había derramado café antes incluso de que la señora Washington se acercara. La cronología no jugó a favor de Sterling. Las cámaras de seguridad lo habían grabado tirando su propia taza de café en un arrebato de ira antes de que Dorothy siquiera se levantara. Cuando Dorothy subió al estrado, la sala quedó en silencio. Rodríguez la guió a través de los hechos con suavidad y respeto, permitiendo que su dignidad brillara en cada respuesta. Señora Washington, ¿puede describir qué ocurrió cuando accidentalmente chocó con la mesa del señor Sterling? Me disculpé de inmediato y ofrecí ayudar a limpiar el derrame. También me ofrecí a pagar cualquier daño a sus documentos. ¿Cómo respondió el señor Sterling? Se enfureció mucho y comenzó a usar un lenguaje inapropiado. ¿Puede ser más específica sobre el lenguaje que utilizó? La voz de Dorothy se mantuvo firme. Me llamó basura del gueto y dijo que personas como yo no pertenecían a lugares decentes. ¿Cómo la hizo sentir eso? Por primera vez la compostura de Dorothy vaciló levemente. Me recordó una época en la que ese tipo de lenguaje era más común, cuando la gente se sentía libre de expresar su odio abiertamente. Pensé que como sociedad habíamos superado eso. La última pregunta de Rodríguez devastó la defensa de Sterling. Señora Washington, ¿por qué no simplemente se fue del restaurante? Cuando el señor Sterling se volvió hostil, Dorothy se irguió en su asiento. Porque tenía todo el derecho de estar allí. He sido clienta de Rosie's durante 15 años. He vivido en este barrio durante 45 años. He contribuido a esta comunidad como maestra, voluntaria y vecina. No iba a dejarme expulsar por el odio de otra persona. La sala estalló en aplausos. La jueza Martínez golpeó el mazo para pedir orden, aunque sus propios ojos estaban húmedos. Los testigos de carácter de Sterling resultaron devastadores por su ausencia. Antiguos colegas se negaron a testificar. Miembros del club de campo de repente no recordaban sus contribuciones. Incluso su propia familia mantuvo un silencio elocuente. En contraste, los partidarios de Dorothy llenaron la lista de testigos. Exalumnos que se habían convertido en médicos y abogados, vecinos cuyos hijos ella había ayudado a estudiar, líderes comunitarios que se habían beneficiado de sus décadas de servicio. María Santos testificó sobre el papel de Dorothy en salvar el restaurante durante una crisis económica. Helen Morrison describió su amistad y el carácter amable de Dorothy. La doctora Patricia Williams, ahora jueza federal, habló sobre la carta de recomendación para una beca que Dorothy había escrito 20 años atrás. El patrón quedó claro. Dorothy Washington había pasado su vida elevando a los demás, mientras que Richard Sterling había pasado su carrera derribándolos. Tras los alegatos finales, la jueza Martínez se retiró a deliberar.
La espera duró menos de 30 minutos. Tras revisar todas las pruebas y testimonios, este tribunal declara al acusado culpable de todos los cargos. Señor Sterling, sus acciones no representan solo un momento aislado de violencia, sino un patrón de conducta que no tiene cabida en nuestra sociedad. El rostro de Sterling se volvió blanco mientras el juez continuaba. Se le condena a 18 meses de prisión federal, seguidos de 2 años de libertad condicional bajo supervisión. Asimismo, deberá completar 500 horas de servicio comunitario en organizaciones que atienden a minorías, asistir a un programa obligatorio de sensibilización y pagar una restitución completa a la señora Washington por los gastos médicos y el daño emocional. Pero el juez Martínez no había terminado. Además, este tribunal recomienda que el Colegio de Abogados del Estado revise su licencia para ejercer la abogacía. Sus acciones demuestran una falta fundamental de carácter incompatible con la profesión legal. Las piernas de Sterling casi cedieron. Su carrera había terminado. Su reputación estaba destruida. Su libertad había sido confiscada. Cuando el alguacil se acercó con las esposas, los ojos de Sterling encontraron por última vez a Vincent Washington. Vincent no sonrió, no asintió, no reconoció la existencia de Sterling. Simplemente se levantó y caminó hacia su madre, el hombre que había orquestado la destrucción total de Sterling sin levantar un solo dedo. Dorothy abrazó a su hijo con suavidad mientras salían juntos de la sala del tribunal. Gracias por manejar esto de la manera correcta, Vincent. Tú me enseñaste bien, mamá. La justicia importa más que la venganza. Fuera del juzgado, la fiscal del distrito Carter ofreció una conferencia de prensa anunciando nuevos protocolos para la persecución de crímenes de odio. El comisionado de policía Walsh presentó programas de formación mejorados para los agentes que responden a incidentes motivados por prejuicios. La sentencia del juez Martínez había creado un precedente que protegería a futuras víctimas. El caso había logrado exactamente lo que Vincent Washington pretendía: la destrucción de Sterling por canales legítimos, al tiempo que fortalecía el sistema que protegía a personas como su madre. Richard Sterling fue conducido esposado, completando su transformación de depredador en presa. El hombre que había creído que su posición lo hacía intocable, aprendió que algunas personas inspiran protección a través del amor, no del miedo. Y Dorothy Washington regresó a su almuerzo semanal en el restaurante Rosie's Diner, donde era tratada como la reina que siempre había sido, mientras su hijo se aseguraba de que nadie volviera a cometer el error de Sterling. 6 meses después, Dorothy Washington entró en Rosie's Diner para su almuerzo semanal con Helen. La misma cabina la esperaba, los mismos saludos cálidos de María y de los clientes habituales. Pero todo había cambiado de manera fundamental desde la sentencia de Richard Sterling. La ciudad había tomado nota de la gracia de Dorothy. Bajo presión, la alcaldesa Patricia Johnson le entregó la llave de la ciudad en una ceremonia a la que asistieron cientos de personas. La distinción decía: por demostrar que la dignidad permite que el triunfo prevalezca sobre el prejuicio. Dorothy utilizó su plataforma con sabiduría, asociándose con la Fiscalía para establecer el centro Dorothy Washington para víctimas de crímenes de odio. Subvenciones federales financiaron el programa, mientras abogados voluntarios, muchos antiguos alumnos que recordaban su amabilidad, donaron miles de horas de servicio. No se trata de mí, dijo Dorothy a los periodistas. Se trata de asegurar que nadie enfrente lo que yo enfrenté en soledad. El caso Sterling se convirtió en lectura obligatoria en las facultades de derecho de todo el país. Los departamentos de policía actualizaron sus protocolos sobre crímenes motivados por prejuicios. El Colegio de Abogados del Estado implementó nuevos requisitos de carácter para la concesión de licencias profesionales. Mientras tanto, Sterling descubrió la justicia desde el otro lado. En el centro comunitario del lado este se presentaba cada sábado para cumplir con su servicio comunitario ordenado por el tribunal. Su supervisora, la señora Ángela Rodríguez, era una maestra jubilada de 78 años que no toleraba tonterías. Servirás comidas a personas mayores que se parecen exactamente a la mujer a la que agrediste, le dijo aquella primera mañana. Aprende sus nombres, sus historias y su dignidad. El trabajo fue humillante. Mujeres negras mayores servían a sus vecinos u organizaban campañas de recolección de ropa. Ayudaban a sus nietos con las tareas con la misma paciencia que Dorothy
había mostrado a incontables estudiantes. Poco a poco, Sterling comenzó a comprender lo que había intentado destruir. Pilares de la comunidad que habían sobrevivido a décadas de prejuicio sin perder su humanidad. Vincent Washington observaba estos acontecimientos con una satisfacción silenciosa. La dignidad de su madre había logrado lo que la violencia nunca pudo. Cambio genuino, reforma sistémica, justicia que prevenía futuras víctimas en lugar de limitarse a castigar crímenes pasados. Mamá, dijo durante la cena del domingo, tú cambiaste más vidas con 15 minutos de gracia que yo en 15 años de intimidación. Dorothy sonrió y le dio una palmada en la mano. La violencia gana batallas, Vincent, pero solo el amor gana guerras. En el restaurante Rosie's Diner, María había enmarcado el recorte del periódico de la ceremonia en la que Dorothy recibió su reconocimiento. Colgaba junto a fotos de niños del vecindario que habían alcanzado el éxito, familias celebrando hitos importantes y miembros de la comunidad que habían encontrado refugio en ese santuario de aceptación. Una joven estudiante de Derecho se acercó a la mesa de Dorothy. Señora Washington, soy Sarah Carter. Estudio Derecho Civil. Usted me inspiró a combatir el odio con dignidad. Dorothy le indicó que se sentara. Cuéntame sobre tu familia, querida. Mientras Sarah compartía su historia, padres inmigrantes, dificultades económicas, el sueño de proteger a otros, Dorothy se vio reflejada en otra joven decidida a hacer del mundo un lugar más justo. Esa era la verdadera victoria. No el encarcelamiento de Sterling, sino la inspiración que el coraje de Dorothy ofrecía a la siguiente generación, que se negaba a aceptar la injusticia como algo inevitable. El caso Sterling había generado un cambio duradero. Sistemas reformados, precedentes establecidos, esperanza renovada. Dorothy continuó haciendo lo que siempre había hecho: creer en la capacidad de las personas para crecer, luchar contra la injusticia con gracia, demostrando que el acto más revolucionario es negarse a dejar que el odio te vuelva odioso. ¿Alguna vez defendiste a alguien que no podía defenderse por sí mismo? ¿Alguna vez descubriste que las personas calladas esconden un poder inesperado? Comparte tu historia en los comentarios. Dale me gusta si crees que la dignidad derrota al odio y suscríbete para más historias donde la justicia surge de fuentes inesperadas, donde personas comunes logran cosas extraordinarias al elegir la esperanza en lugar del odio. Porque nunca sabes quién puede estar observando cuando eliges la bondad, ni de quién puede cambiar la vida para siempre porque hiciste lo correcto en vez de lo fácil. La historia que escuchaste hoy no fue suavizada. Fue contada exactamente como ocurrió en Black Voices Uncut. Creemos que esa es la única manera en que la verdad puede vivir. Si sentiste algo, deja un comentario con tu reacción y suscríbete. Cada semana te traemos voces que se niegan a ser silenciadas.